Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Seguimos estudiando los teoremas de configuración. La sesión pasada vimos lo que era un punto de Menelao, una recta cebiana, y se demostró el teorema de Menelao. El teorema de Menelao concretamente nos dice que si una recta interseca los tres lados de un triángulo BC, CA y AB, en los puntos L, M y N respectivamente, entonces el producto de los siguientes cocientes, AN sobre BNB, BL sobre LC y CM sobre MA es igual a menos 1. Y recíprocamente, si tenemos tres puntos L, M y N sobre los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, para los cuales se cumple esta relación, entonces los puntos L, M y N resultan ser colineales, donde recuerden que aquí cuando decimos en los tres lados no nos referimos solo a la arista, sino nos referimos a la recta determinada por los puntos BC, los puntos CA y los puntos AB. Lo que vamos a hacer a continuación es ver una demostración del teorema de Cheva. El teorema de Cheva nos dice que si tenemos tres rectas cebianas, es decir, tres rectas que pasan cada una de ellas por un vértice distinto del triángulo y que no coinciden con un lado del triángulo, entonces estas tres rectas van a tener un punto en común, es decir, concurren en un punto que en esta figura estamos denotando con la letra O, cuando y solamente cuando el producto de los cocientes AN sobre NB, BL sobre LC y CM sobre MA sea igual a más 1. Nuevamente, los puntos L, M y N no necesariamente tienen que quedar sobre las aristas. Cuando decimos sobre los lados nos referimos a la recta determinada respectivamente por L está en la recta determinada por B y C, M está en la recta determinada por C y A y N está en la recta determinada por A y B, y los segmentos se consideran como segmentos orientados. ANNB son segmentos orientados, BL y LC son segmentos orientados, CM y MA también son segmentos orientados. ¿Cómo se demuestra este resultado? Bueno, primera parte. Ya que es una bicondicional, tenemos que demostrar una implicación y después la parte recíproca. Entonces, supongamos que tenemos tres rectas cebianas, AL, BM y CN de un triángulo, las cuales concurren en un punto O, es decir, tienen en común al punto O se intersecan en el punto O. Lo que queremos mostrar es que se cumple la siguiente relación: AN sobre NB multiplicado por BL sobre LC, multiplicado a su vez por CM sobre MA, siempre nos va a dar 1. Entonces, consideremos el triángulo ABL que hemos resaltado aquí en color violeta. Y la recta que pasa por el punto C y el punto N. Entonces noten ustedes que el lado AB es cortado por esta recta en el punto N. El lado BL es cortado por esta recta en el punto C y la recta AL, es decir, el lado AL de este triángulo, es cortado por la recta CN en el punto O. Es decir, tenemos los puntos colineales C, O y N.
podemos aplicar entonces el teorema de Menelau. Al aplicar el teorema de Menelau tenemos que AN sobre NB por BC sobre CL por LO sobre OA es igual a menos 1. Ahora vamos a aplicar nuevamente el teorema de Menelau al triángulo que quedó aquí en azul clarito, que es el ALC, y a la recta MB. ¿Ok? Entonces fíjense que ambos triángulos, el color violeta y el color azul clarito, tienen en común al lado AL. Entonces, aplicando el teorema de Menelau al triángulo en azul clarito, si la orilla está marcada en azul, pues se obtiene que CM sobre MA, que multiplica el cociente AO sobre OL por LB sobre BC, también nos da que es igual a menos 1. Tomamos estas dos ecuaciones indicadas con los números 10 y 11 y nos queda que el producto que estamos subrayando aquí por este otro producto, o sea, el lado izquierdo de la ecuación 10, lado izquierdo de la ecuación 11, es igual a menos 1 por menos 1, que es 1. Entonces aquí tenemos los dos términos del lado izquierdo de estas ecuaciones, igual a menos 1 por menos 1, que es 1. ¿Qué procede a continuación? A continuación procede simplificar esta ecuación. Entonces AN sobre NB queda aquí. BC, este de aquí, vamos a marcarlo, este BC de aquí se cancela con este BC del segundo término entre paréntesis. ¿Ok? El LO sobre el OL, aquí nos va a dar un menos 1. Entonces este de aquí sobre este de acá nos está dando un menos 1. Estos dos. Y también el AO sobre el OA, que es este de aquí, OA y AO, se nos van a simplificar y también nos da un menos 1, menos 1 por menos 1 es 1, se están cancelando estos términos y a final de cuentas nos queda AN sobre NB, que multiplica, aquí arriba nos salió LB y aquí abajo nos salió CL. Intercambiando el orden nos queda menos BL sobre menos CL. Menos entre menos, menos 1 entre menos 1 nos da más 1, obteniendo este segundo término al simplificar estos dos. Y finalmente el último término es este CM sobre MA. Entonces, simplemente fue una consecuencia del teorema de Menelau. Dimos en este curso primero el teorema de Menelau y posteriormente el teorema de Cheva, y su demostración es una consecuencia del teorema de Menelau, porque históricamente primero es el teorema de Menelau, como comentamos en la sesión anterior. Hay muchos textos en donde primero demuestran el teorema de Cheva y posteriormente demuestran como consecuencia del teorema de Cheva el teorema de Menelau. Yo quise respetar la aparición histórica de los mismos. Entonces con esto ya demostramos la primera parte. Falta demostrar el recíproco, es decir, que si tenemos tres rectas sevianas AL, BM y CN
que satisfacen la ecuación AN sobre NB por BL sobre LC por CM sobre MA igual a 1, entonces las rectas AL, BM y CN se intersecan en un punto, es decir, son concurrentes. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, consideremos el punto de intersección de dos de ellas, la BM y la CN, y consideremos L' el punto donde la recta que pasa por A y este punto O, que se obtiene al intersecar estas dos rectas, interseca al lado BC. Cuando digo al lado BC, acuérdense que es la recta determinada por B y C. Como consecuencia de la primera parte del teorema de Sheva, pues entonces AN sobre NB, que multiplica BL' sobre L'C, que multiplica CM sobre MA, da 1. Pero por hipótesis también AN sobre NB por BL sobre LC por CM sobre MA da 1. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. En otras palabras, estamos diciendo que estos dos términos que estamos encerrando aquí son iguales entre sí, cancelando partes comunes, AN sobre NB con AN sobre NB y CM sobre MA con CM sobre MA, nos queda que BL' sobre L'C es igual a BL sobre LC, es decir, los puntos L y L' dividen el segmento BC exactamente en la misma razón. Pero eso lo único que significa es que el punto L y el punto L' coinciden, como estudiamos cuando vimos los preliminares de nuestro curso en nuestra primera unidad. Pero si L y L' coinciden, pues esto lo único que significa es que el punto O está tanto en la recta BL como en la recta AL, como en la recta BM, como en la recta CN. Es decir, nuestras tres rectas son concurrentes. Así como hay una versión trigonométrica del teorema de Menelao, hay una demostración, hay un enunciado trigonométrico del teorema de Sheva, a saber, si la hipótesis del teorema de Sheva se cumplen, es decir, si tenemos tres rectas sevianas que concurren en un punto, entonces el seno del ángulo ACN sobre el seno del ángulo NCB por el seno del ángulo BAL sobre el seno del ángulo LAC por el seno del ángulo CBM sobre el seno del ángulo MBA es igual a 1. Y recíprocamente, si tenemos tres rectas sevianas, tales que los ángulos que aquí se indican cumplen esta identidad, entonces los puntos L, M y N, que están sobre los lados BC, CA y AB, nos están determinando tres rectas que concurren en un mismo punto. Y bueno, se queda de tarea que ustedes hagan esta demostración trigonométrica. Bueno, los teoremas de Menelao y Sheva tienen diversas aplicaciones. Entonces, anteriormente nos habíamos preguntado, oye, dado un segmento arbitrario y un punto en él, el que sea, que no coincida con los extremos del segmento, ¿es posible encontrar siempre otro punto tal que el original y este nuevo punto dividan interna y externamente un segmento dado? Y bueno, cuando estos puntos eran centros de circunferencia, logramos resolver el problema en la unidad anterior. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar que esto siempre es posible si en el plano euclidiano, si el
punto que estamos considerando en el segmento BC no es el punto medio. Si el punto que estamos considerando en el segmento BC es el punto medio, pues ya habíamos visto que el otro punto que obteníamos es un punto al infinito. Es decir, sería una solución en el plano extendido. Entonces vamos a trabajar ahora en el plano extendido para que nuestros argumentos sean lo más generales posibles. Entonces, este problema que habíamos antes planteado ahora es un teorema. Si L, M y N son tres puntos cualquiera en los lados BC, CA y AB de este triángulo, entonces tenemos L, M y N, bueno, que no coincidan con un vértice, entonces L, M y N puntos cualquiera que no sean vértices, y tales que las rectas AL, BM y CN sean concurrentes a L, a BM y CN concurren en un punto O, y si la recta MN corta a la recta BC en un punto L', entonces L y L' van a dividir interna y externamente al segmento BC en la misma razón. ¿Por qué digo que esto es una solución al problema de si me dan solamente un segmento BC y un punto sobre la recta que determinan B y C? Siempre podemos encontrar un punto L', tal que L y L' dividan interna y externamente al segmento BC en la misma razón, porque simplemente nos bastará tomar un punto A fuera de la recta BC, construir un triángulo y trazar una recta CN y una recta AL, de manera que las rectas AL, CN y BM concurran en un punto. Pero vamos a demostrar primero que si tenemos un triángulo con estas condiciones, entonces L y L' dividen al segmento BC interna y externamente en la misma razón. Desde luego podemos intercambiar el papel de L y L'. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces suponga que L, M y N son puntos cualesquiera en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC, respectivamente, de manera que AL, BM y CN concurran en un punto, y estamos suponiendo que L, M y N no son vértices de nuestro triángulo. Y supongamos que la recta MN interseca a la recta BC en el punto L'. ¿Qué es lo que se afirma? Que L y L' dividen interna y externamente al segmento BC en la misma razón, es decir, BL es ALC como menos BL' es AL'. Recuérdense que estamos pensando en segmentos orientados, por eso va un menos en algún lado, dependiendo de quién sea interno y quién sea externo, para que se cumpla la identidad. Recuerden que si L es interno, L' es externo. Si L es externo, L' es interno. Bueno, como AL, BM y CN concurren en un punto, llamémoslo O, como consecuencia del teorema de Cheva, AN sobre NB que multiplica BL sobre LC que multiplica CM sobre MA da 1. Como como por construcción L' está en la recta MN, entonces N, M y L' también son puntos colineales. Como consecuencia del teorema de Menelao, AN sobre NB por BL' sobre L'C por CM sobre MA nos da igual a menos 1, ¿correcto? Y entonces, de aquí, ¿qué se concluye? Bueno, se concluye que
este producto de aquí abajo, vamos a señalarlo, este producto de aquí abajo es el negativo de este producto de aquí arriba. Es decir, de aquí se concluye que AN sobre NB, que multiplica BL, sobre LC, que multiplica CM, sobre MA, es igual al negativo de AN sobre NB por BL' sobre L'C por CM sobre MA. Simplificando esta expresión, obtenemos, como dice aquí, que BL es ALC, como menos BL' es AL'C. Es decir, L y L' dividen interna y externamente al segmento BC en la misma razón. Y lo anterior da lugar a renombrar esta división, a los elementos de esta división interna como sigue. Si tenemos una recta arbitraria AB y dos puntos en ella, se dice que Q es el conjugado armónico de P con respecto a los puntos A y B, si AP es APB como menos AQ es AQB. Es decir, Q es el conjugado armónico de P con respecto a los extremos del segmento AB, si P y Q dividen interna y externamente al segmento AB en la misma razón. Entonces, división interna y externa es una razón de división entre segmentos, y a los puntos que nos dan dicha división se les llama conjugados armónicos. Y bueno, como habíamos mencionado al inicio de la del teorema anterior, es que si tenemos un segmento arbitrario y un punto en él, entonces siempre existe otro punto Q, tal que P y Q dividen interna y externamente al segmento AB en la misma razón. Es decir, esta proposición afirma que si tenemos un segmento AB y un punto en la recta que estos dos puntos distintos determinan, siempre es posible construir el conjugado armónico. Para ver esto, esto es simplemente un corolario de nuestro teorema anterior, pues consideramos un punto C que no esté en la recta determinada por A y B, y vamos a trazar las rectas CA. Tomamos el punto P en la recta B y vamos a considerar las rectas CA, CB y CP. Entonces aquí ya con esto, al considerar CA, B y el punto P, fíjense que A, B y C nos están determinando un triángulo, y CP es una recta cebiana por el vértice C. Entonces, ya que trazamos esto, vamos a tomar una recta cebiana L que pase por el vértice A, es decir, una recta por A que no coincida con uno de los lados de este triángulo, es decir, L distinta de AB y distinta de AC. Y entonces nos vamos a fijar a continuación en dónde esta recta corta al lado BC. Y a este lado, a este punto, lo vamos a llamar L. Posteriormente, lo que vamos a considerar es el punto donde la recta L y la recta CP concurren. A este punto lo llamamos O. Para poder aplicar el teorema anterior, pues necesito que las rectas AL, CP y la recta que vamos a construir concurran en un mismo punto, que debe ser el O. Entonces lo que sigue de manera natural es pensar en la recta BO y ver en dónde interseca esta recta al lado AC. Entonces consideramos la recta BO
y llamemos M al punto donde la recta BO corta la recta AC. Entonces fíjense que entonces ya tenemos tres rectas sevianas, AL, BM y CP, que concurren en un punto O. Luego entonces, si ustedes consideran la recta LM y se fijan en dónde corta esta recta LM a la recta AB, y a ese punto lo llaman Q, como consecuencia del teorema anterior, AP es APB como menos AQ es AQB, es decir, Q es conjugado armónico de P, o bien P y Q dividen interna y externamente al segmento AB en la misma razón. Bueno, entonces con esto por fin logramos resolver el problema de la división interna y externa de un segmento dado en la misma razón en el caso general. Después vamos a ver otras construcciones. Entonces, este teorema fue consecuencia, como vimos hace un momento, de los teoremas de Cheva y Menelao. Y aquí estamos aplicando básicamente o exclusivamente el teorema de Cheva. Bueno, termina por hoy esta sesión. Lo que vamos a hacer la próxima sesión es ver más aplicaciones del teorema de Menelao y Cheva. Entonces, en particular, vamos a ver en las próximas sesiones que las bisectrices, las mediatrices, las medianas y las alturas, cada una de ellas son rectas concurrentes como consecuencia de estos teoremas, independientemente que ya lo sabemos por otras razones estudiadas anteriormente en nuestro curso de Fundamentos de Geometría o en nuestro curso de Geometría Analítica. Y nos vamos a introducir también en el tema de perspectiva. Hasta luego.